yo te amo. Esta enseñanza tiene por título La veracidad de la Biblia. Fíjense que en este mes de septiembre es un mes donde los cristianos mundialmente celebran el Día de la Biblia, específicamente el 26. La Biblia es un libro que a lo largo de los años ha causado grandes controversias. Aparte de que ha sido el libro más influyente, también ha sido el libro más usado en ambos aspectos, para hacer el bien, pero también muchas personas lo han tomado como fundamento para hacer el mal. Puede ser que lo que les estoy diciendo caiga un poquito mal porque es la palabra de Dios, pero es así. La Biblia ha sido usada como revelación para tener una vida piadosa, una buena vida, pero también muchas personas que no han conocido sinceramente a Dios la han usado para justificarse en ella y cometer sus fechorías, levantar sectas fanáticas, etc. La Biblia es un libro que contiene la palabra escrita de Dios. Y la palabra escrita de Dios en ella es de suma importancia para todos nosotros los seres humanos. Fue escrita más o menos en un periodo de 1400 a 1800 años y tiene la peculiaridad de tener aproximadamente 40 escritores. Imagínense eso. ¿Cómo un libro escrito por tantas personas de culturas, de tiempos, de épocas, de lugares distintos, no pueda tener contradicciones? Humanamente eso no es comprensible, ¿cierto? Porque si yo le pidiera, por ejemplo, a 3 personas ahorita que escucharan una historia y que la escribieran, de seguro que van a haber similitudes, pero nunca las 3 historias van a ser iguales. En esas 3 historias podemos encontrar contradicciones o podemos encontrar cosas que se dijeron o no se dijeron. Pero la Biblia no es así. A pesar de haber sido escrita por 40 personas o aproximadamente 40 personas, en ella no se consiguen contradicciones. Impresionante, ¿no? Eso es una prueba irrefutable que la Biblia en realidad no es humana, sino que es divina. La Biblia también es un libro muy antiguo. Imagínense que fue escrito en ese periodo que les dije, 1400, 1800 años, pero escrita 1500 años antes de Cristo. Si le sumamos los 1500 a los 2000 y pico que llevamos, son 3000 y pico de años, ¿cierto? Que tiene este libro tantos años. ¿Cómo un libro tan viejito puede ser considerado hoy en día un libro actual? ¿Quién nos garantiza a nosotros eso? ¿Por qué creeríamos que es un libro actual? Porque según la historia, todos los escritos que se hacen, viejos, antiguos, son considerados arcaicos o caducos y no todos son aptos para todas las épocas o para todas las personas. Pero resulta que la Biblia no es así. A pesar de tener todos los años que tiene, a pesar de que 40 personas estuvieron involucradas en su escritura, la Biblia es diferente. ¿Qué la hace entonces tan diferente? Vamos a leer 2 Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Les voy a leer en Reina Valera primero y luego les voy a leer en una de las versiones que a mí más me gusta de la Biblia, que es la nueva traducción del lenguaje actual. En la Reina Valera del 60, 2 Timoteo, esta es una carta que Pablo le escribió a Timoteo, no es de Timoteo la carta, fue dirigida a él. Dice de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Verso 17, a fin, es decir que hay un propósito, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La versión que a mí me gusta, el lenguaje actual, dice de la siguiente manera: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Entonces, a pesar de los que ya le he comentado de la Biblia, de lo viejita que puede ser, o de la cantidad de autores que ella puede tener,
La Biblia no tiene contradicciones, no tiene errores, porque es inspirada por Dios. Dios la dio. Dios le reveló a estas personas lo que tenían que escribir. La misma Biblia lo dice. Fue Dios quien sopló en estas personas todas las cosas que ellos tenían que registrar. Y eso, por supuesto, la hace divina y la hace única. Ahora, si nosotros somos racionales, porque Dios nos dio un razonamiento, ¿cierto? Muchas veces no lo usamos. Si Dios nos dio este razonamiento, nosotros podemos pensar, pero ¿quién me garantiza a mí que lo que está diciendo Franciber es cierto? Ella me está diciendo que la Biblia es inspirada por Dios y que la Biblia es divina y que es verdad. Pero ¿qué pruebas hay? ¿Qué pruebas, qué evidencias me puede dar ella para que yo crea? ¿Ok? No es que seamos incrédulos, sino que somos personas racionales. Y cuando nosotros entendemos en el razonamiento una verdad, es casi que imposible que cualquier duda y cualquier rechazo hagan vida en nosotros. ¿Sí me siguen? Entonces, cuando nosotros estamos convencidos plenamente de algo, cuando vengan las dudas, cuando vengan personas con razonamientos filosóficos, científicos, bien elaborados, nosotros vamos a estar convencidos que digan lo que digan, yo sigo creyendo que la Biblia, la palabra escrita de Dios, es inspirada por Él y es divina. ¿Sí? Entonces, bueno, hay dos maneras de comprobar esto. Está la manera humana y está la manera espiritual. Por supuesto que la espiritual es la más hermosa de todas y es la que voy a dejar de última. Yo quisiera comentarle acerca de muchas razones humanas por las cuales la Biblia es veraz, por las cuales la Biblia es la verdad. ¿Ok? Ya les he dicho que la Biblia ha sido un libro muy antiguo y lo escrito allí por muchos años ha sido siempre atacado por las personas duras de corazón que se niegan a creer que esta es la palabra de Dios. Y esas personas duras de corazón no han sido cualquier persona. Muchos de ellos han sido sabios que han escrito teorías y han establecido leyes y han descubierto fenómenos, etc. Esas personas, cuando han conocido de la Biblia, en su dureza de corazón, han justificado, han planteado argumentos que contradicen la Biblia. ¿Ok? Por muchos años eso ha ocurrido y ocurre hoy en día. Resulta que a pesar de que eso es una realidad, con los años se van descubriendo cosas y más cosas. Y lo que antes consideraban como la Biblia se equivocó, esto es de fanático, ahora dicen, oye, la Biblia tenía razón en esto. Entonces yo quiero comentar con ustedes algunas de esas cosas y quiero ser lo más sencilla posible con palabras para que todos podamos entender. Si alguien no entiende algunas cosas que yo digo, con mucho gusto conversamos después para aclarar dudas, ¿ok? Recuerden que les voy a hablar acerca de los razonamientos humanos que comprueban la veracidad de la Biblia. Y luego vamos a los más hermosos, que son las pruebas espirituales, ¿ok? La primera que le quiero comentar es que la Biblia ha sido atacada principalmente al decir que nosotros no somos creación de Dios. ¿Se han escuchado eso? Muchísimo. Esa es una de las primeras cosas que la gente nos refuta. Los ateos, los no ateos, los científicos, unos que van para acá y para allá, creo o no creo, me gusta más la ciencia que la fe, etc. Pero esa es la principal cosa que refutan, que nosotros no somos creación de Dios. En primera a los Corintios, que también es una carta escrita por Pablo a este pueblo en Corinto, primera a los Corintios 8:6 dice de la siguiente manera: sin embargo, para nosotros solo hay un Dios, que es el Padre. Él creó todas las cosas y nosotros vivimos para Él. También hay solo un Señor, que es Jesucristo. Dios creó todo por medio de Él y gracias a Él nosotros vivimos. Este texto aparece también en Romanos 11:36 y en Colosenses, donde dice que Dios es el creador de todas las cosas.
El ser humano de corazón duro se niega a creer esto. Y se justifica en conocimientos humanos que no tienen veracidad para decir que la Biblia está equivocada en esto. Porque Génesis 1:1 que dice, Dios creó, en el principio Dios creó. Y eso es lo primero que atacan. Pero resulta que si nosotros vemos una pintura, nosotros sabemos por lógica y razonamiento que esa pintura tuvo que haberla hecho un pintor. ¿Sí o no? Si nosotros vemos una escultura, por lógica nosotros sabemos que esa escultura tuvo que haberla elaborado un escultor. Si nosotros vemos una casa, sabemos también por lógica que esa casa no se pudo haber hecho sola, que tuvo que haber estado involucrado un constructor. Entonces, cuando nosotros vemos la creación, lo hermosa y lo perfecta que es, nosotros tenemos que reconocer que existe un creador. Debemos reconocer eso. Y la misma Biblia lo dice en Romanos 1:20, dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles a nosotros desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. Cuando nosotros contemplamos las montañas, el cielo, la naturaleza, el mar, los ríos, hasta nosotros mismos, nosotros tenemos que reconocer que Dios es nuestro creador. Que nosotros es imposible, hasta científicamente es imposible que nosotros seamos producto del azar, de la casualidad o de miles de años de evolución de una sopa orgánica inanimada. ¿Sí han escuchado eso algunos? Eso es imposible. Existimos porque fuimos creados por Dios. Otra evidencia que les quiero comentar está en Génesis 2:27. Génesis 2:27 dice que Dios formó al hombre del polvo. Esta es la segunda cosa que le encanta a la gente de duro corazón refutarnos. Por muchos años se llegó a pensar, pero con una convicción inquebrantable, que era imposible que nosotros los seres vivos procediéramos de algo inanimado como el polvo. Por muchos años. Eso era la locura. Cuando las personas leían en Génesis esto, que Dios formó al ser humano del polvo, eso era, ¿qué es eso pues? Todos los filósofos, todos los sabios de épocas antes de Cristo negaban rotundamente esto. Eso era imposible que ocurriera. Entonces fíjense lo siguiente, hoy en día con los descubrimientos de los elementos químicos, hicieron una comparación, un estudio entre los elementos químicos del polvo y los elementos químicos en nosotros, y descubrieron que hay una similitud perfecta. No hay ningún elemento en el polvo que nosotros no tengamos, y no hay ningún elemento en nosotros que el polvo no tenga. ¿Cómo se explica eso racionalmente entonces? Es una comprobación más que nosotros hemos sido creados por Dios y que la Biblia no miente. Yo les puedo hablar de muchas otras cosas, de todos los campos, en el campo de la medicina, de la botánica, de la ingeniería, y en todos esos campos nosotros nos vamos a encontrar que ninguno, por más que lo intente, puede refutar la veracidad de la Biblia. Y sí lo han hecho, lo han intentado, y por muchos años han creído, no, se equivocaron, sí, es mentira todo, pero resulta que cuando pasan unos añitos y descubren otra cosa, sí, como que tenían razón. Antes los médicos desangraban a las personas cuando estaban enfermas para que se sanaran. Y la Biblia, imagínense, 1500 años de Cristo, en Levíticos 17, Dios le dijo a los hebreos, o al pueblo de Israel, mejor dicho, que la vida estaba en la sangre. Y las personas sabias iban en contra de eso y desangraban a las personas y terminaban muriendo, obvio, porque no podía resistir una enfermedad sin sangre, además.
¿Saben cuándo descubrieron lo importante de los nutrientes de la sangre en el ser humano? En 1900. Hace 2 siglos. Pasaron todo ese tiempo negándose a creer esta verdad, con un corazón muy endurecido. También les puedo contar, por ejemplo, de Dios diciéndole a su pueblo: antes de comer, lávense las manos. Sí, es cierto. Antes de comer, lávense bien las manos. Para Dios era muy importante. Cuando ustedes desechen sus heces, entiérrenlos. Estos animales pueden comer, estos animales no pueden comer. ¿Cómo supieron esas personas esto si no era Dios diciéndoles que lo hicieran? ¿Por qué Dios se los dijo? ¿Por religión? Porque Dios quería que todos fueran un pueblo perfecto, que no se parecieran a ninguno, que fueran así limpiecitos y ordenaditos. Pues no. Dios se los dijo porque Él es el creador de todas las cosas y Él sabe que existen los microorganismos. Y Él les decía: lávense las manos antes de comer, porque era parte de la higiene. Entierren sus heces una vez deshecha, porque era parte de su higiene. Imagínense que hoy en día en África hay pueblos que todavía echan sus heces a las calles. Y Dios desde hace tantos años está guardando y cuidando a sus hijos en aspectos que ni siquiera ellos tenían ni idea. Ellos cumplían, porque era como la religión: sí, Dios lo dijo, es la ley, lo voy a cumplir. Pero más allá de ser una ley, más allá de lo que ellos podían entender humanamente, había un propósito. Nosotros hoy lo podemos entender, pero ellos no. Y les quiero comentar esto, que es muy probable que nosotros hoy no entendamos todavía muchas cosas. No comprendamos por qué nos pasa. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me tocó esta familia? ¿Por qué me tocó esta mamá? ¿Por qué me tocó este papá? ¿Por qué me tocaron estos hermanos? ¿Por qué me tocó vivir esta pérdida? ¿Por qué tengo que hacer esto? Ay, pero es que en la iglesia son tan religiosos, Naguará, todo es malo, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo. ¿Sí o no? O sea, todos ustedes son unos santos, ninguno ha pasado por eso. Y todas esas cosas, ahorita nosotros puede ser que no las entendamos, pero hay un plan, hay un propósito. Dios es soberano y Dios tiene control de todo. Y hoy nosotros puede ser que no entendamos eso, pero mañana sí lo podemos llegar a entender. Y algo que Dios hoy nos está aconsejando, o nos está prohibiendo, o nos está advirtiendo, y que nosotros no entendemos y que nos rehusamos y ponemos resistencia, mañana podemos llegar a entender que ha sido para nuestro bien. Otra cosa que dicen los científicos es que nosotros somos producto de la evolución. Fíjense lo siguiente: para mí es preocupante que todavía hoy en los colegios, y yo sé que aquí hay muchos jóvenes, se enseñe la teoría de la evolución como una verdad absoluta. Eso para mí es preocupante. De verdad que sí. Y también a los que son papás, tienen que conocer esto, no podemos ser ignorantes de esto. Esto lo enseñan en biología y algunas veces en química nos obligan a aceptar porque sí este conocimiento. Todos los libros de bachillerato contienen estas teorías. La teoría de la evolución, venimos de los simios, existen supuestamente descubrimientos arqueológicos con las imágenes, por allá están comenzando la cosa, ¿saben de qué estoy hablando? Ajá, es así porque sí, casi que profesor, pero no es así porque sí, yo tengo la razón, sale en el libro, ¿sí o no? Ajá. Pero resulta y acontece que esos libros que nosotros los que manejamos, y lo digo con propiedad, no estoy diciendo algo que me contaron, con propiedad lo digo, todos esos libros están desactualizados, no son lo que está allí no es lo que establece realmente la ciencia. La teoría de la evolución es precisamente eso, una teoría, eso no es algo comprobado, eso no es una ley. Es una teoría que los propios científicos hoy en día saben y reconocen que es imposible que sea cierta. Entonces, ¿por qué seguimos enseñando eso? ¿Por qué nosotros los papás aceptamos que nuestros hijos
aprendan eso, lo expongan como una verdad. Por culpa de la profesora. Eso es algo de cuidado, porque esa es una semilla que se siembra de incredulidad. Entonces, si mi hijo comenzó a ir a la iglesia y comenzó a escuchar de la palabra de Dios, y llega al colegio y me le enseñan esto, va a estar loco. Bueno, pero ¿qué es lo que es verdad? ¿O es esto o es aquello? Y las personas que enseñan esto a veces tienen mayor convicción que los que enseñamos la palabra de Dios. Es triste, pero pasa. Es más, hoy en día se asume científicamente que tiene que haber un diseñador, porque todo es tan perfecto y es imposible que yo agarre un montón de hojas y que pasen 300 años y que se me convierta en un carro, porque en sí eso es lo que dice la teoría de la evolución. Es imposible que eso pase, porque todo está tan perfectamente diseñado que tiene que existir un diseñador. Ahora, muchos de ellos se van a otro extremo y comienzan a pensar en extraterrestres porque siguen con el corazón endurecido. Siguen negándose a creer la verdad. Las leyes científicas comprueban la creación de Dios. Hay una ley que dice que todo fue creado. Y Génesis 2 dice que Dios creó ya todo, que todo quedó completo. Hay una ley física que dice que vamos del orden al desorden. La teoría de la evolución iba al contrario. Ellos creían que del desorden salió el orden, nosotros, ¿verdad? Perfecticos. Pero la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, que esto se va a acabar. Entonces, bíblicamente, nosotros tenemos todas las respuestas, pero nos rehusamos muchas veces por la dureza de nuestro corazón a creer fervientemente, sin ningún tipo de duda, que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, fíjense, yo puedo pasar aquí un montón de horas hablándoles de muchos hechos, hablando de los eslabones perdidos que han sido una invención. Están en los museos en Europa casi que completos, pero que nada más tienen así un huesitos de cochinos, porque son una mentira, son una gran mentira. Y para seguir creyendo y creyendo y creyendo que lo que ellos dicen es verdad y apartar a Dios, ¿ok? Pero ese no es el propósito fundamental de esto. Imagínense que hoy, que salga una persona y que diga, científicamente está comprobado que Dios no existe y nos dé pruebas. ¿Ustedes se imaginan eso? No lo han podido hacer, pero vamos a suponer que lo hagan hoy. Científicamente está comprobado. Pues yo personalmente no lo creería si me muestran 300 pruebas, porque Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una prueba espiritual que la Biblia y la palabra de Dios es veraz. Y aquí voy con las razones espirituales, porque ¿cuántos de nosotros cuando leemos la Biblia no nos llega a lo más profundo de nuestro ser? No comenzamos a pensar y a reconocer, sí, Señor, tú tienes razón, yo soy un pecador. ¿Cuántos de nosotros cuando leemos, por ejemplo, en Jeremías 31:3, que lo leímos ayer, que Dios nos ama con amor eterno, no nos estremecemos de felicidad? ¿Cierto? ¿Cuántos de nosotros cuando leemos, por ejemplo, en Mateo, Hijo, tus pecados te son perdonados, no lloramos desconsoladamente? Porque sabemos que a pesar de nuestros errores, que a pesar de nuestras fallas, Dios es bello, Dios es hermoso, Dios nos ama y tiene compasión y misericordia de nosotros, que nos cuida. Cuando recordamos primera de Juan 1:9, que dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Esa prueba va más allá que cualquier prueba científica. El toque de Dios en nuestras vidas por medio de su palabra. Nosotros cuando oramos le hablamos a Dios, pero cuando nosotros leemos la Biblia es Dios hablándonos a nosotros y enseñándonos su verdad, revelándonos su verdad, ayudándonos a cambiar. Yo no sé si en la vez pasada yo les comenté cómo yo
me convertí. Yo era muy rebelde, muy rebelde. Yo odiaba a todo el mundo. Yo odiaba a mi papá, odiaba a mi mamá, odiaba a mis hermanos. Eso era, bueno pues. Y tenía buena vida, que eso es lo más insólito, ¿saben? Porque vamos a suponer que a mí me hubiese ido muy mal y cónchale, sí, pero es que fue duro. Pero no, todo era provista, mi familia me amaba, no me faltaba nada, tenía educación, tenía buenas cosas, mi papá no era cariñoso, pero estaba siempre allí, mi mamá igual, pero yo los odiaba. Son una cosa, era una rebeldía, hacían así, mínimo, y yo me engrinchaba. Ellos decían A y yo decía B, ellos decían blanco y yo decía negro, y si entonces ellos rectificaban y decían negro, yo decía no, ya no, ahora es blanco. Imagínense la lucha de un llanero así, machista, bravo, como mi papá conmigo así, que había que hacer lo que él dijera y yo iba en contra de eso siempre en contra. Hasta pensé en un momento en quitarme la vida. Imagínense ustedes la magnitud de descontrol que había en mí. Tenía 14 años. Cuando cumplí 15, unos amigos en el colegio me dijeron, Francibel, ¿tú has leído la Biblia? Yo les digo, no, ¿para qué voy a yo leer eso? Pero tu familia tiene una Biblia. Y yo, sí, mi mamá tiene una. Mi mamá tenía una Biblia guardada en su cuarto, pero intacta, bella, hermosa. Eso no se abría. Eso era casi que sagrado. No sé si en las casas de ustedes han tenido Biblias así. Que las Biblias no se toca, no se abre. O si se abrían los salmos y ahí se quedaba. Bueno, entonces mi mamá tenía esta Biblia y yo sabía. Y yo les digo a mis compañeros, sí, mi mamá tiene una Biblia por allá. Bueno, nosotros no te vamos a lavar el cerebro, porque ese era hoy en día todavía se usa. Te lavaron el cerebro, estás diciendo en la iglesia, te lavaron el cerebro. Bueno, nosotros no te vamos a lavar el cerebro, Francibel, solamente te pedimos que leas la Biblia. Yo dije, en el momento yo dije, sí, está bien, pero mi intención no era leer nada, ¿no? Pero eso me quedó en el corazón, leer la Biblia. 15 años, imagínense usted, andaba en otra onda. Las cosas importantes para mí no eran eso, para nada. Entonces llego a mi casa, busco la Biblia de mi mamá, que fue escondido que se la agarré, por lo que les digo que era sagrada, no se toca, y me la llevé para mi cuarto y comencé a leer la Biblia. A los 15 años, Reina Valera del 60, vosotros sois. Y comencé con Génesis. Imagínense ustedes, exterminen a todo, que no quede vivo niño, ni ganado, ni nada. Pero resulta y acontece que cuando yo comencé a leer la Biblia y en Génesis, yo comencé a tener cambios que mi familia no lo podían creer, ni yo lo podía creer. Era una cosa, y vean el Dios que se me reveló a mí. En primer lugar, un Dios correcto y justo, un papá que ama pero que disciplina, un papá que cuida a su pueblo, pero el que se sale del carril, pau. Esa fue la primera imagen que yo tuve de Dios, leyendo el Antiguo Testamento. Cuando yo le comenté a una amiga que yo estaba en esta onda de leer la Biblia, ella me dijo, no, pero no leas tampoco tanto todo el Antiguo Testamento, lee Juan también. Entonces me fue a leer Juan. Cuando yo comencé a leer Juan, que comencé a ver a un Dios tan amoroso que dio a su Hijo por amor a todos. Mire, ya ahí yo pues no valía nada. Yo creo que yo pasé esos 6 meses, fueron 6 meses intensos, llorando y llorando. Y cuando llegaba mi papá, yo lo veía y lo estudiaba y calladita. Él decía A y yo hacía A. Él decía B y yo hacía B. No peleaba con mis hermanos porque eso era una batalla campal todos los días. No peleaba con ellos. No es que me puse perfecta, claro que no. Seguía con mis cosas y mis luchas, pero hubo un cambio en mí. Que no lo hizo alguien que me dijo, arrepiéntete de todo tu pecado, te vas para el infierno. No, lo hizo Dios directamente conmigo, por su palabra. Entonces, no sé, yo no sabría qué otra prueba espiritual darles a ustedes.
para demostrarles que la Biblia, la palabra escrita de Dios, es veraz, es verdadera. Vamos a leer Hebreos 4. Se los voy a leer en Reina Valera primero y luego en el lenguaje actual. Dice de la siguiente manera, Hebreos 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El lenguaje actual dice de la siguiente manera: cada palabra de Dios pronunciada tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Escuchen esto. Aquí dentro, la palabra de Dios examina nuestros pensamientos y deseos y deja claro si son buenos o malos. Maravilloso, ¿no? Es la palabra de Dios quien nos va a decir a nosotros si hacemos las cosas bien o las hacemos mal. Va a tener mejor efecto. Porque nuestros líderes espirituales nos aconsejan, nos pueden decir mil cosas, nos hacen liberación, nos comentan lo revelado. Pero si cada uno de nosotros individualmente no busca de Dios y de su mensaje particular, entonces no vamos a estar todo el tiempo desorientados, dependiendo de otro que me diga, de otro que me hable, de otro que me oriente. Es la palabra de Dios en nuestro ser la que nos va a decir qué cosas están buenas y qué cosas están malas. Por supuesto, no debemos menospreciar los consejos. No estoy diciendo eso, ¿ok? No estoy diciendo eso. En Hechos hay la historia de unos hermanos en Berea que ellos fueron muy populares porque cada vez que alguien les enseñaba una palabra, ellos iban a las escrituras y comprobaban si lo que le estaban enseñando era la verdad. Y así tenemos que ser nosotros, cada uno de nosotros, comprobar que todas las cosas que nos digan es la verdad. Comprobar que todo lo que nos enseñan está aquí en la palabra de Dios. Porque si no, entonces seremos llevados de un lugar a otro, arrastrados por una doctrina, por otra doctrina, por esta verdad, por la otra verdad, y nunca vamos a tener estabilidad ni constancia, ni firmeza. Y que cuando alguien nos diga 3 palabras bien dichas, nosotros tambaleemos y dudemos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Lucas 4:4 dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Nosotros somos un ser que necesita ser alimentado en el espíritu y en el alma por la palabra de Dios, y alimentado físicamente por los alimentos físicos. Eso es necesario. Por muy joven que seamos, por muy chiquitos, por muy adolescentes, nosotros necesitamos buscar de Dios y de conocer su palabra, porque es su palabra la que nos va a orientar. Y si estoy brava con papá o mamá, o bravo con papá y mamá, porque qué fastidio otra vez esto, ¿sí o no? Nada, otra vez. Entonces, busquemos de Dios y Él nos va a dar un alimento diferente, un alimento que no nos va a dar fastidio, un alimento que no me va a causar pesar, un alimento que no me va a hacer sentirme condenada o juzgada o rechazada. Va a ser un alimento distinto. Quiero terminar con el Salmo 119, 105, que dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Nosotros no podemos andar en este mundo sin buscar de Dios, sin buscar y conocer la voluntad de Dios. No podemos. Por eso que yo les animo a hacer el mentoreo. Si están haciendo el mentoreo, disfrútenlo. Sean fieles, sean constantes, no desmayen. Yo sé que humanamente uno se desanima, a uno le da flojera. Ay, Señor, los afanes. Hoy tuve que hacer tantas cosas que no pude. Pero sea constante, luche contra eso. Hágalo con entusiasmo. Porque Dios está dispuesto siempre a hablarnos,
a enseñarnos cosas. ¿Recuerdan Romanos 15:4? Que ese es el propósito por el cual las escrituras están, para enseñarnos.